La vieja casa estaba cubierta de zarzas y lilas silvestres. Thelma Mortimer caminó despacio por el camino de entrada, observando cada detalle: los enormes escalones de piedra del porche, las vidrieras del primer piso, las elegantes molduras bajo el tejado. La agente inmobiliaria la siguió, repitiendo lo de la oportunidad única y el valor histórico, pero Thelma apenas la escuchó. Ya sabía que iba a comprar esa casa. Podríamos empezar un jardín de hierbas aquí, pensó, mirando los parterres abandonados, y organizar un laboratorio en ese anexo, y lo más importante, es tranquilo, no hay autopista cerca, solo un lago y un bosque. La agente inmobiliaria se calló por fin, recuperando el aliento, y Thelma aprovechó la pausa. Quiero echar otro vistazo al interior de la casa, y el papeleo, por supuesto. Toda la historia de la propiedad, empezando por la construcción. El interior olía a polvo y madera. El parqué crujía al pisarlo, pero era sorprendentemente resistente, roble de excelente calidad. Thelma pasó la mano por la pared, observando la textura del viejo yeso. En su cabeza ya se estaba formando un plan de renovación. El teléfono vibró. Un mensaje de Marjorie, la jefa del departamento de desarrollo. ¿Dónde estás? Reunión en 20 minutos. Estoy mirando otra casa. Allí estaré, marcó Thelma rápidamente. Llegó a la oficina justo a tiempo. La espaciosa sala de conferencias se llenaba poco a poco de gente. Su equipo se reunía para su reunión mensual de estrategia. Marjorie ya estaba colocando las carpetas con los informes y James, de marketing, estaba preparando el proyector. Muy bien, compañeros. Thelma miró a los reunidos. Hoy tenemos una charla importante. Nuestra nueva línea de cosméticos ecológicos está funcionando bien, pero estamos llegando a un límite de capacidad de producción. Necesitamos una solución. Podríamos alquilar más espacio, sugirió James, y volver a depender del casero. No, necesitamos algo propio. Creo que he encontrado el adecuado. Una vieja casa señorial en las afueras. Tiene espacio suficiente tanto para la producción como para una zona de presentaciones. Pasaron la hora siguiente discutiendo detalles: logística, costes de renovación, perspectivas de ampliación. Thelma sintió una excitación familiar, como siempre que empezaba un nuevo gran proyecto. Llegó tarde a casa. Wesley debía estar preparando la cena, pero la cocina estaba vacía y a oscuras. Thelma acostumbraba a sacar recipientes con comida de su restaurante favorito. Siempre los tenía guardados para estas ocasiones. Su marido apareció cuando ella estaba terminando de cenar. Lo siento, cariño. Le dio un beso en la mejilla. Un día increíble. He conseguido unas gangas que no te creerías. ¿Me lo vas a contar? Thelma le deslizó un plato de pasta. Sí, cerramos oro. Luego tuvimos una gran entrada en petróleo. Wesley hablaba rápido y entusiasmado, pero había algo en su relato que rascaba la oreja. Thelma recordaba exactamente las noticias de la mañana. El mercado del oro estaba cerrado debido a un fallo técnico. Sin embargo, no dio señales de ello, solo lo anotó mentalmente. Y creo que he encontrado una casa para ampliar la producción, dijo cuando su marido hizo una pausa. ¿Sí? ¿Dónde? Había un destello de extraño interés en su voz. En River Heights, una antigua granja que necesita reformas, pero el lugar es perfecto. ¿Y cuánto piden? Thelma dijo el precio. Wesley silbó. Menudo giro has dado, querida. Crece. Algo se deslizó en su voz. ¿Envidia? ¿Resentimiento? Thelma no podía precisarlo, pero su radar interno, perfeccionado por años de negociación, captó la nota falsa. Sí, el negocio va viento en popa, respondió con neutralidad. Por cierto, mañana tengo que ir al banco a firmar unos papeles. ¿Me haces compañía? Lo siento, cariño, no puedo. Tengo reuniones importantes a primera hora de la mañana. Wesley se secó cuidadosamente los labios con una servilleta, evitando su mirada. Thelma asintió. Otra nota mental.
No había ninguna reunión importante prevista para mañana en la bolsa. Sabía exactamente cuál era el horario de negociación. Algo iba mal, sin duda, pero ahora no era el momento de resolverlo. Primero había que cerrar el trato de la casa. El trato había ido sorprendentemente bien. Los propietarios de la antigua finca, una familia de médicos hereditarios, se mudaban a otro estado y tenían prisa por vender la casa. Thelma firmó los últimos papeles y al salir de la notaría cerró los ojos un segundo. Ahora sí que era su casa. Al día siguiente llevó un equipo de diseño a la finca. El sol inundaba las habitaciones vacías, resaltando los dibujos de los enchufes del techo y la peculiar ornamentación del viejo parqué. Thelma desplegó los planos sobre la antigua mesa de comedor, el único mueble que quedaba de los anteriores propietarios. Aquí es donde estará el laboratorio, señaló una gran habitación con enormes ventanales. Tenemos que pensar en el sistema de ventilación y la disposición de los equipos. Esta ala albergará la línea de producción, no en serie, por supuesto, sino para pequeños lotes de productos exclusivos. El joven diseñador, Alex, tomaba notas en su portapapeles. ¿Y la primera planta? Convertiremos la primera planta en un espacio de presentación, una sala de exposiciones, salas de reuniones, una pequeña sala de conferencias, y conservaremos la vieja escalera, simplemente la restauraremos. Trabajaron varias horas discutiendo los detalles de la reforma. Thelma insistió en conservar el aspecto histórico de la casa, nada de remodelaciones radicales, solo una renovación cuidadosa. Había que limpiar la fachada de años de pintura, restaurar las molduras y devolver a las ventanas su aspecto original. Por la noche, mientras revisaba los presupuestos, oyó un portazo. Wesley había vuelto. Normalmente iba directo a su despacho, pero hoy se quedó en el salón. ¿Cómo va el proyecto de la casa?, preguntó sentándose en la silla frente a ella. Thelma levantó la vista sorprendida. Su marido nunca se había interesado por los detalles de sus negocios. No va mal. Hoy he trabajado con los diseñadores. Estamos planeando una remodelación. ¿Quieres enseñármelo? Se acercó más, echando un vistazo a los planos. Impresionante proyecto. ¿Cuál es el coste aproximado de la renovación? Había verdadero interés en su voz, y resultaba alarmante. Normalmente las conversaciones sobre su negocio terminaban tras un par de frases de obligación. Thelma dio una cantidad aproximada. Una inversión seria, se estiró Wesley. ¿Has calculado la amortización? Por supuesto. La línea de producción estará en marcha en 6 meses. Se marchó al cabo de unos minutos, aduciendo llamadas importantes. Thelma le oía hablar en su despacho, en voz baja, como si no quisiera que le oyeran. Solo distinguió una palabra: "Vanomiso". Al día siguiente, Thelma estaba de vuelta en la mansión. Los jardineros habían empezado a limpiar la parcela, dejando al descubierto antiguos caminos y restos de parterres. Debajo de las zarzas crecidas se descubrió una pequeña fuente, cuya taza estaba adornada con elegantes peces de piedra. «Reconstruyámosla», decidió Thelma, mirando la piedra agrietada. En su mente ya se estaba formando una imagen: agua borboteante, aroma de hierbas, cómodos bancos para descansar. Un lugar donde los clientes no solo pudieran familiarizarse con los productos, sino también disfrutar del ambiente. Por la tarde, Marjorie llamó. «Thelma, hay algo extraño. Hoy me ha llamado un abogado, preguntándome por la estructura de la empresa, por las transacciones recientes». «¿Y qué le dijiste?» «Nada, por supuesto. Lo envié a nuestro abogado corporativo, pero es un poco alarmante». «Gracias por el aviso». Thelma golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «Lo investigaré». Wesley regresó tarde, oliendo ligeramente a whisky. Intentó decir algo sobre sus exitosas operaciones en bolsa, pero Thelma se limitó a asentir, sumida en sus propios pensamientos. Algo estaba cambiando en su relación, lenta pero inexorablemente, como una grieta que se desliza por un viejo espejo.
Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo, escuchando la respiración constante de su marido. La lluvia crujía al otro lado de la ventana y Thelma pensó en la vieja casa, en cómo se erguía ahora en la oscuridad, rodeada de árboles húmedos. Era una sensación extraña, como si la casa la hubiera estado esperando, tras haber sobrevivido a décadas de abandono. También pensó en el repentino interés de su marido por sus asuntos y en las llamadas secretas al abogado. Algo se estaba gestando y tenía que estar preparada. Hacía 15 días que había comprado la casa. Thelma estaba sentada en su despacho revisando el papeleo de la reforma cuando la distrajo una conversación en voz alta procedente de la habitación contigua. Estaba claro que Wesley se había olvidado de que trabajaba desde casa. «Mira, necesito un poco más de tiempo». Su voz sonaba tensa. «Sí, ya sé lo del margen. No, ahora mismo no puedo poner más garantías. Quizá en un par de semanas». Thelma se quedó helada. Un ajuste de márgenes. Eso significaba que Wesley se había apalancado y había sufrido graves pérdidas. Era extraño, porque ayer mismo había estado hablando de operaciones exitosas. La conversación continuó. «No, no puedes cerrar posiciones ahora. El mercado rebotará. Sí, entiendo los riesgos. Vale, pensaré en algo». Thelma abrió tranquilamente su portátil e inició sesión en la banca online. Una impresionante cantidad de dinero había desaparecido de su cuenta conjunta en el último mes, una serie de transferencias a una empresa de corretaje. Y Wesley le había asegurado que solo utilizaba su cuenta comercial. Al día siguiente le preguntó despreocupadamente a su director financiero: «Jack, ¿sigues la actualidad bursátil? ¿Cómo va el mercado?» Todo el mundo lleva 2 semanas perdiendo dinero, especialmente para los que apostaron por la subida del petróleo. Thelma recordó una conversación reciente que había tenido con su marido. Él se había jactado específicamente de sus exitosas operaciones con futuros del petróleo. Por la noche, se quedaba hasta tarde en la oficina, arreglando el papeleo de la casa. Los documentos requerían especial atención. No solo se trataba de comprar y vender, sino también de transferir el objeto al fondo no residencial y obtener permisos para las actividades de producción. El teléfono de Wesley sonó mientras cenaban. Él se había ido a la otra habitación, pero Thelma aún podía oír retazos de frases. «Sí, mañana me reúno con un abogado». «No, no lo sabe». «Por supuesto, he pensado en todo». Algo desagradable se agitó en su interior. Thelma sacó el teléfono y marcó el número de un viejo amigo que trabajaba en una gran empresa de corretaje. «Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Escucha, ¿qué está pasando en el mercado? He oído que muchos operadores están recibiendo peticiones de márgenes». «Sí, el último mes ha sido una pesadilla. Especialmente aquellos que estaban operando con mucho apalancamiento fueron golpeados. Han cancelado completamente las cuentas de algunos clientes». A la mañana siguiente, Thelma llamó a su abogado corporativo. «Necesito una revisión completa de todo el papeleo de la nueva instalación. También una declaración de la estructura de propiedad de la empresa de los últimos 5 años». «¿Pasa algo?» «Todavía no, pero será mejor que estemos preparados». En casa, Wesley actuaba como de costumbre, solo que con cierta tensión mal disimulada. Preguntaba por la casa cada vez más a menudo, indagando en los detalles de la reforma, preguntando por los planes para el negocio. Un día lo sorprendió en el despacho de su casa. Él cerró rápidamente el cajón de su escritorio, fingiendo buscar unos papeles. Un fin de semana fueron a ver la casa. Wesley se ofreció voluntario, algo que nunca había hecho antes. Escudriñó cada habitación, sacando fotos, anotando algo en su teléfono. «Impresionante», comentó. «Probablemente ya vale mucho más de lo que valía cuando la compraste». «No se trata del coste», replicó Thelma. «Lo que importa son las oportunidades de negocio». «Claro, de acuerdo», asintió él distraído, sin dejar de mirar a su alrededor.
Esa noche, de vuelta en casa, Thelma abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con las escrituras de la casa. Todo estaba en orden. La escritura de compraventa, los permisos, los planos de reforma. Volvió a doblar los documentos ordenadamente, pero, por si acaso, los fotocopió y los envió al almacenamiento en la nube. Últimamente, analizaba cada movimiento de su marido, cada palabra que decía. Era como armar un rompecabezas cuyas piezas aún no encajaban, pero su intuición, perfeccionada tras años de negocios, le decía que algo se avecinaba, y ese «be» tenía que ver con la casa. Llamaron a la puerta. Era un mensajero con un nuevo lote de documentos de los abogados. Thelma se sumergió en el estudio de los papeles, mientras oía a Wesley en la habitación contigua hablando de nuevo con alguien por teléfono con voz apagada. La mañana empezó como de costumbre. Thelma estaba repasando el correo mientras tomaba una taza de café cuando Wesley entró en la cocina con un sobre en las manos. Su rostro expresaba una extraña mezcla de triunfo y tensión. «Tenemos que hablar», depositó el sobre la mesa. «Voy a pedir el divorcio». Thelma dio un sorbo lento a su café, mirando el sobre. Algo temblaba en su interior, pero por fuera permanecía en calma. Había estado esperando algo así durante las últimas semanas, aunque esperaba equivocarse. «Vale», dejó la taza con cuidado. «¿Cuándo es la reunión con los abogados?» Estaba claro que Wesley esperaba otra reacción. Lágrimas, rabietas, súplicas. La calma de ella lo desconcertó. «El jueves, a las 10 de la mañana», vaciló. «Mira, ¿por qué no discutimos las cosas sin abogados? He redactado un acuerdo provisional de división de bienes». «Jueves es jueves», Thelma se levantó de la mesa. «Lo siento, tengo una reunión con los contratistas a las 9». Pasó el día a su ritmo habitual. Reuniones, llamadas, papeleo. Solo por la tarde, sola en la oficina, se permitió unos momentos de silencio. 10 años de matrimonio terminaban así, una fría conversación de negocios mientras tomaban un café por la mañana. El jueves se reunieron en el bufete de abogados. Wesley acudió con su abogado, un joven engreído con un traje caro. Thelma estaba representada por Marjorie Kingsley, su amiga de toda la vida y una experimentada abogada de empresa. Así pues, empezó el abogado Wesley exponiendo los papeles. «Mi cliente propone los siguientes términos para la división de los bienes adquiridos conjuntamente». Marjorie le interrumpió cortésmente. «Antes de discutir los términos, aclaremos la composición de los bienes a dividir. Por supuesto, la casa de campo comprada hace un mes». «Disculpe», Marjorie sacó una carpeta con documentos. «La casa es propiedad de la Mortimer Organics Corporation, adquirida con fondos de la empresa como activo productivo. No forma parte de los bienes adquiridos conjuntamente». Wesley palideció. Su abogado hojeaba apresuradamente sus papeles. «Pero los fondos para la compra». «Todos los flujos financieros están documentados». Marjorie puso otra carpeta sobre la mesa. «Los fondos procedían de las cuentas de una empresa que es una entidad jurídica independiente. El señor Mortimer nunca fue accionista ni directivo de la empresa». Se hizo el silencio en la habitación. Wesley miró a Thelma como si la viera por primera vez. Ella respondió con una mirada tranquila, sin triunfo ni regodeo, solo cansancio. «Tomemos un descanso», sugirió Marjorie. «Creo que necesitas tiempo para reconsiderar tu postura». En el pasillo, Wesley alcanzó a Thelma. «¿Lo tienes todo planeado? ¿Desde el principio?» «No», negó con la cabeza. «Simplemente dirigí el negocio con inteligencia. Siempre». La segunda parte de la reunión transcurrió con rapidez. Wesley se marchitó visiblemente. Su abogada perdió la confianza en sí misma de antaño. Marjorie enumeró metódicamente los bienes que no estaban sujetos a división, la empresa, los bienes inmuebles, el equipamiento. Solo un piso y un par de coches eran propiedad conjunta. «He preparado un borrador de acuerdo»,
Marjorie entregó los documentos al abogado de Wesley. Puedes estudiarlo y hacer sugerencias. De camino a casa, Thelma pensó en lo fácil que se desmoronaba lo que parecía sólido. Un sobre de papeles y 10 años convertidos en las secas líneas de un acuerdo de división de bienes. Por la tarde, condujo hasta su nueva casa. Al anochecer, la vieja mansión tenía un aspecto especialmente majestuoso. Los obreros ya habían empezado a desbrozar el terreno, y el contorno del futuro jardín era visible a través de la espesura. Thelma subió al primer piso y recorrió las habitaciones vacías. Aquí habría una nueva vida, no solo para la casa, sino para ella misma. Abajo sonó el teléfono. Los capataces habían enviado fotos de muestras de parqué para restaurar. La vida seguía, y había mucho más que un matrimonio fracasado. Una nota de Wesley la esperaba en casa. Había decidido quedarse con unos amigos hasta encontrar piso. Thelma se preparó un té y se sentó a revisar el correo. Sobre el escritorio había nuevos diseños de interiores para la casa, presupuestos de equipamiento, planos de entregas. El trabajo siempre era la mejor cura para las heridas mentales. La casa se estaba reformando por primera vez. Se estaban quitando las viejas molduras y las capas de pintura de los paneles de roble. Thelma estaba discutiendo los detalles del trabajo con los restauradores cuando recibió un mensaje de Wesley. Tenemos que hablar. Es importante. Quedó con él en un pequeño café cercano a su despacho. Wesley tenía un aspecto desaliñado, como si llevara días sin dormir, pero en sus ojos ardía un brillo febril. Escucha, comenzó, golpeando nerviosamente su taza con los dedos. Me doy cuenta de que lo que hice no estuvo bien, pero no tenía elección. Estas deudas, no tienes ni idea de la situación en la que estoy. Thelma esperó en silencio la continuación. En 10 años de matrimonio, era la primera vez que veía a su marido tan confuso. Necesito tu ayuda, se lanzó hacia adelante. Es solo $500,000. Te lo devolveré, te lo juro. Tengo una gran estrategia. El mercado está en auge ahora mismo. Wesley, le interrumpió suavemente Thelma. Seamos sinceros. ¿Cuánto debes realmente? Nombró la cantidad. Era el triple de la cantidad solicitada. ¿Y cuándo ibas a decírmelo? Creí que podría manejarlo. Se pasó una mano por la cara. Estaba seguro de que el mercado daría la vuelta. Y entonces vi esta casa y pensé, en fin, pensé que era una oportunidad de resolver todos los problemas de una vez. Thelma miró a su marido y vio a un extraño. ¿Dónde estaba aquel comerciante seguro de sí mismo que hablaba tan bien de estrategias bursátiles? Delante de ella se sentaba un jugador que lo había perdido todo y, además, el dinero de otros. ¿Así que el divorcio era una forma de llegar a mis bienes? No tan bruscamente, refunfuñó. Realmente pensé que podría arreglar las cosas, volver a asegurar mi parte de la casa, cubrir mis deudas. Al día siguiente, Thelma recibió una carta de su amigo de la empresa de corretaje. Wesley no solo había perdido, sino que había utilizado información privilegiada y violado una docena de normas de negociación. No solo podrían haberle retirado la licencia, sino que podrían haberle procesado. Esa noche volvió a llamar. Había notas de histeria en su voz. No lo entienden. Si no pago estas deudas, me destruirán. Si tienes dinero, puedes ayudarme. Podría, aceptó Thelma. Pero no lo haré. ¿Ah, sí? Su tono cambió bruscamente. Entonces le contaré a Hacienda lo de tus trapicheos con tus proveedores. Wesley, no tengo ningún esquema. Todas las cuentas son transparentes y están auditadas. No importa, una auditoría y tu negocio estará fuera del negocio. ¿Sabes cuánto tardan las auditorías fiscales? Thelma escuchó en silencio esta retahíla de amenazas. En algún lugar de su mente le dolía, no por las palabras, sino por darse cuenta de que el hombre con el que había vivido durante 10 años había resultado ser tan diferente. Los días siguientes se dedicó por completo a las obras de la casa. Los restauradores descubrieron frescos antiguos bajo la capa de yeso.
y ahora tenían que decidir cómo conservarlos y encajarlos en el nuevo interior. En la planta baja estaban instalando sistemas de ventilación para el futuro laboratorio. Wesley seguía escribiendo y llamando, amenazando y suplicando ayuda. Un día se presentó en la puerta de las obras. «De todos modos, aquí no podréis producir», gritó. «Llamaré a los vecinos y os inundarán de quejas». Thelma le enseñó tranquilamente una carpeta de documentos. Todas las autorizaciones se habían obtenido antes de comprar la casa. Al anochecer, se sentó en su futuro estudio, viendo cómo el sol poniente pintaba las paredes de un cálido color dorado. La vieja casa parecía protegerla. Aquí, las rabietas de su ex marido parecían lejanas e insignificantes. Sonó el teléfono. El capataz anunció que habían encontrado una antigua chimenea oculta por una pared falsa. Thelma sonrió. La casa seguía revelándole sus secretos, recordándole que la vida no terminaba con un matrimonio fracasado. En ese momento llegó otro mensaje de Wesley. «Te vas a arrepentir de esto». Thelma lo borró sin leerlo. Tenía demasiadas cosas importantes que hacer como para perder el tiempo con las amenazas vacías de un hombre que por fin había mostrado su verdadera cara. La primera vista del caso de divorcio estaba prevista para finales de mes. Thelma se sumergía habitualmente en documentos. Ahora a los habituales papeles de negocios se añadían extractos de cuentas, contratos y otras pruebas de su independencia económica. Marjorie asintió con aprobación mientras revisaba los archivos. «Sabes, no es frecuente ver una estructura empresarial tan bien organizada. Cada activo está protegido, cada transacción es transparente. Es como si te hubieras preparado de antemano para una situación así». «No lo hice». Thelma hojeó el papeleo de la casa. «Simplemente siempre pensé que los negocios debían estar separados de mi vida personal. Mi padre me enseñó una vez: nunca firmes nada que no entiendas y no mezcles el dinero de la familia con el de la empresa». Llamaron a la puerta del despacho. Un mensajero traía el informe de un tasador independiente sobre la casa. Las cifras del informe confirmaban que la compra había sido más que un éxito. El valor de la propiedad había aumentado considerablemente desde que había comenzado la renovación. Mientras tanto, Wesley empezó a darse cuenta de lo difícil que era su situación. Su abogado solicitó una reunión para llegar a un acuerdo. «Mi cliente está dispuesto a renunciar a los activos de la empresa», empezó diciendo. «Pero insistimos en una compensación justa por su parte del patrimonio familiar». Marjorie abrió su portátil. «Veamos lo que tenemos. Un piso comprado antes del matrimonio con los fondos de la señora Mortimer. 2 coches, uno a nombre de la empresa, el otro de propiedad conjunta. Cuentas. Oh, interesante. Señor Mortimer, ¿podría explicar estos débitos a la cuenta familiar?». En la pantalla apareció un historial de transacciones, grandes transferencias a empresas de corretaje que Wesley había hecho sin que su mujer lo supiera. Por la tarde, Thelma condujo hasta su nueva casa. La reconstrucción estaba en pleno apogeo. Ya se veían los contornos del futuro laboratorio y se habían limpiado los antiguos caminos del jardín. El capataz informó sobre la marcha de los trabajos, mostró muestras de materiales, acordó el calendario de entregas. El teléfono sonó varias veces. Wesley intentó conseguir una reunión personal. Thelma respondía con mensajes cortos que todas las negociaciones se hacían únicamente a través de abogados. La oficina también bullía de actividad. La empresa se preparaba para lanzar una nueva línea de productos y Thelma celebraba una reunión tras otra. Durante un debate sobre los resultados trimestrales, el director financiero destacó el fuerte crecimiento. «Muchas empresas están perdiendo terreno ahora mismo debido a la recesión general, pero nosotros estamos registrando un crecimiento constante». Su estrategia con la división de activos y una estructura de gestión clara ha dado sus frutos. En casa, Thelma encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Otra carta de Wesley.
Volvía a escribir sobre sus deudas, sobre lo injusta que estaba siendo con él. La carta fue a parar a la carpeta de archivos del juzgado, una prueba más de su deshonestidad financiera. Marjorie había enviado un borrador de acuerdo de liquidación, un árido texto jurídico que convertía sus 10 años de matrimonio en un conjunto de números y palabras. Thelma estudió el documento detenidamente. Todo era correcto. El reparto de bienes estrictamente conforme a la ley, sin concesiones ni indulgencias. Parte del equipamiento del laboratorio ya estaba instalado en la nueva casa. Thelma estaba comprobando la instalación con el técnico cuando llegó un mensaje del abogado. Wesley exigía un examen de todos los documentos de la sociedad. Que lo exija, se encogió de hombros Thelma. Tenemos toda la contabilidad en orden. A última hora de la tarde, había terminado de revisar los resultados de las últimas pruebas de los nuevos productos. Las cifras eran prometedoras. Parecía que la nueva línea iba a ser un éxito de ventas. A través de la ventana de la oficina podía ver a los jardineros terminando de limpiar la vieja fuente. La casa cobraba vida, el negocio crecía y el proceso de divorcio. Bueno, no era más que otro proyecto que requería atención al detalle y un claro cumplimiento del plan. El sábado empezó con una llamada. Era Alice, la mujer de uno de los socios de Thelma. En el auricular sonaba un sincero desconcierto. Thelma, querida, acabo de enterarme. ¿Es cierto que tú y Wesley os vais a divorciar? Os vi la semana pasada y todo parecía ir tan bien. Thelma estaba de pie junto a la ventana, observando a un niño del barrio que aprendía a montar en bicicleta. ¿Qué decir a eso? ¿Que los últimos meses de su matrimonio habían sido un bonito montaje tras el que se escondían mentiras y deudas? Sí, es verdad. A veces las personas se distancian. Tras aquella conversación, comenzó una avalancha de llamadas y mensajes. Cada uno sentía que era su deber expresar sorpresa, simpatía u ofrecer ayuda. Thelma agradeció cortésmente y desvió la conversación hacia otros temas. El lunes llegó a la nueva casa para comprobar los progresos del sistema de ventilación. El jardín ya había sido despejado para los futuros parterres de plantas medicinales. El jardinero le estaba mostrando el plan de plantación cuando Marjorie llamó. ¿Ya te has enterado? Wesley intentó obtener un préstamo del First National. Se lo han denegado. Algún banquero se ha enterado de sus fracasos bursátiles. A última hora de la tarde, la historia había aumentado en detalles. Resultó que en el último año Wesley había conseguido perder no solo su propio dinero, sino también el de varios conocidos crédulos que creyeron en su estrategia de ganar-ganar. El miércoles, Thelma se encontró con él en el supermercado, casualmente en el mismo departamento. Wesley parecía envejecido, su traje parecía arrugado. Fingía estar estudiando la composición de los cereales de su desayuno, pero Thelma vio cómo le temblaba la mano al agarrar la caja. En casa, encontró las fotos de su boda en una vieja caja. Un Wesley joven y seguro de sí mismo sonreía a la cámara. Qué engreído era entonces y qué patético parecía ahora que su castillo de naipes se había derrumbado. El viernes era la recaudación de fondos, un evento anual para la élite empresarial de la ciudad. Thelma no quería ir, pero su presencia era importante para la empresa. Eligió un sencillo vestido negro y sus pendientes de perlas favoritos, un regalo de su padre por abrir su primera tienda. Entre el público había muchas caras conocidas. Las conversaciones se apagaban a su paso y se reanudaban con redoblado vigor a sus espaldas. Thelma, sin embargo, estaba más interesada en conocer a posibles proveedores de equipos para la nueva planta de producción. ¿Has oído hablar de Mortimer? Vino de un grupo vecino. Dicen que le debe a Peter Henderson una gran suma de dinero. Prometió triplicar su inversión en un mes. Thelma bebió un sorbo de champán y se sumergió en una discusión sobre las especificaciones del equipo del laboratorio. La historia de su fracaso matrimonial ya se había hecho pública, pero no importaba.
Tenía un trabajo que hacer. Por la tarde, regresó a su casa. Al anochecer, la vieja mansión tenía un aspecto especialmente grandioso. Los obreros ya habían terminado de reforzar los cimientos y ahora podía comenzar la decoración interior. Thelma subió al primer piso, que sería su nuevo despacho. La ventana daba al jardín, donde recientemente se había desbrozado el antiguo callejón de los manzanos. El teléfono emitió un pitido, un mensaje de Marjorie. ¿Te puedes creer que Wesley haya intentado conseguir un trabajo como asesor en Jenkins Investment Company? Ni siquiera consiguió una entrevista. Thelma no contestó. Observó cómo se encendían las nuevas luces del jardín y pensó en lo extraña que era la vida. A veces había que perder algo familiar para ganar algo real. Con la primera helada, los albañiles terminaron el exterior de la casa. Thelma acudía todas las mañanas para comprobar el progreso de las obras, discutir detalles con el capataz y hacer ajustes en los planos. La vieja mansión se había transformado. La piedra, limpia de años de pintura, había adquirido un cálido tono arenoso, las ventanas restauradas relucían con vidrieras y el tejado restaurado ya no dejaba pasar la lluvia. Aquella mañana se quedó en el jardín, observando cómo los jardineros preparaban los arriates para el invierno. El aroma de las hojas frescas se mezclaba con el del café recién hecho del termo. A Thelma le encantaban estos momentos de silencio antes de empezar la jornada laboral. La presentación a los socios estaba prevista para la semana siguiente. Dentro de la casa, el trabajo estaba en pleno apogeo. Se instalaban los muebles en la sala de conferencias, se instalaba la iluminación en el futuro laboratorio, se colocaban las muestras de productos en la sala de exposiciones. Thelma comprobaba todos los detalles, desde la disposición de las sillas hasta la temperatura de las habitaciones. La víspera del gran día, Marjorie llamó. «Escucha, aquí hay una historia extraña. Alguien ha enviado cartas anónimas a los socios sobre un supuesto uso ilegal del sitio. Adivina de quién es la letra». Thelma suspiró. Wesley nunca pudo perder con dignidad. ¿Está todo el papeleo en orden? Por supuesto. He preparado un paquete de aprobación. Lo enseñaremos en la presentación. El día de la presentación amaneció soleado, a pesar de las previsiones de lluvia. Los invitados empezaron a llegar a las 10 de la mañana. Representantes de empresas de cosméticos, distribuidores potenciales, periodistas de publicaciones especializadas. Thelma se reunió con ellos en la entrada, que antes era un descampado lleno de maleza, pero ahora estaba cubierto de elegantes adoquines. Un cuarteto de cuerda tocaba en el vestíbulo, un pequeño capricho que Thelma se había permitido para crear ambiente. Los sonidos de la música clásica se reflejaban suavemente en las paredes decoradas con molduras restauradas. La presentación comenzó con un recorrido por la casa. Thelma habló de la historia de la finca, de los planes de desarrollo de la producción y de las nuevas líneas de productos. En el laboratorio demostraron el proceso de creación de cosméticos ecológicos. En el jardín de invierno mostraron una colección de plantas medicinales. Hacia la mitad del acto se fijó en Wesley. Estaba en la puerta, observando lo que ocurría. Los guardias le explicaron educada pero firmemente que no podía entrar sin invitación. Thelma fingió no darse cuenta de la escena mientras seguía contando a sus socios los planes de desarrollo. Al anochecer, se habían firmado 3 contratos de distribución y se habían alcanzado acuerdos provisionales para el desarrollo conjunto con un importante centro de investigación. Thelma se sintió agradablemente cansada cuando despidió a los últimos invitados. La casa se iba calmando. Los camareros retiraban las mesas del buffet y los técnicos plegaban los equipos. Thelma subió a su nuevo despacho, que aún olía a pintura fresca y madera. Se sentó en una silla y miró por la ventana panorámica el jardín del atardecer. Su teléfono vibró. Había un mensaje de Wesley. «Bonita actuación, pero te das cuenta de que no puedes hacerlo sola, ¿verdad?» Thelma sonrió.
Abajo, en el laboratorio, ya se habían instalado nuevos equipos. Las primeras muestras experimentales de plantas medicinales crecían en los invernaderos. Los muebles de las habitaciones de invitados llegarían la semana que viene. La casa se iba llenando de vida poco a poco. Por la noche recibió por correo un informe financiero. Otro banco había denegado un préstamo a Wesley. La carta había sido enviada por un conocido. Todo el pueblo parecía estar pendiente de la historia. Thelma cerró el correo sin terminarlo. Tenía cosas más importantes que hacer. Mañana llegaba el primer cargamento de material para la línea de producción. Antes de acostarse, dio una vuelta más por la casa. Sus pasos resonaron en las habitaciones vacías. Mañana el trabajo volvería a bullir aquí, pero por ahora podía disfrutar del silencio y el frescor de las viejas paredes. Thelma pasó la mano por los paneles de madera, como si la casa respondiera a su tacto, compartiendo su calor. Wesley se despertó en su piso de alquiler con el ruido de un camión de la basura. El pequeño dormitorio estaba inundado por la luz gris de la mañana. En la mesilla de noche había un vaso de whisky sin terminar. La noche anterior había vuelto a trasnochar mirando los informes bursátiles, tratando de encontrar un punto de entrada en el mercado. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de su agente de bolsa. Wesley se encogió de hombros. Sabía de qué trataría la conversación. Otra petición de margen, otra exigencia de garantía. Dinero. ¿De dónde lo sacaría si todas sus cuentas estaban vacías y los banqueros que conocía no contestaban al teléfono? En el baño, miró detenidamente su reflejo. ¿Cuándo había envejecido tanto? Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas, su pelo se había vuelto gris. Hace 3 meses era un comerciante respetado, invitado a conferencias financieras, consultor de inversiones. Wesley fue a desayunar a la cafetería de la esquina. Le aburría cocinar solo. Antes le encantaba este restaurante, donde solía almorzar con sus socios. Ahora tenía que elegir los platos más baratos del menú. En la mesa de al lado estaba James Parker, director de un fondo de inversión. Antes solían discutir sobre las tendencias del mercado. Hoy James fingió no darse cuenta de su saludo. Después de desayunar, Wesley fue al centro de negocios para intentar concertar un trabajo con alguien. En la recepción de Sterling Investments le retuvieron 1 hora, hasta que le dijeron que el puesto ya estaba cubierto. Blue Chip Capital ni siquiera tuvo en cuenta su currículum. A la hora de comer, ya había aparcado cerca de la antigua casa, ahora la de Thelma. La finca había quedado irreconocible. Había coches caros con los logotipos de las grandes empresas aparcados en la puerta y un murmullo de voces en el exterior. Probablemente, otra presentación para los socios. Wesley recordó la primera vez que había visto los documentos sobre la compra de aquella casa. El plan le había parecido tan sencillo: divorciarse, quedarse con la mitad de los bienes y pagar las deudas. Subestimaba a su mujer, o mejor dicho, nunca la había conocido realmente. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Peter Henderson, a quien debía una gran suma. Wesley colgó la llamada. ¿Qué podía decir? ¿Que había perdido el dinero que le habían confiado en operaciones arriesgadas? Aquella noche entró en el bar que solían frecuentar los comerciantes tras el cierre de las operaciones. Las caras conocidas se apartaron, las conversaciones se apagaron. Alguien se marchó desafiante a otra mesa. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Thelma. Deja de vigilar la casa. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con mis abogados. Wesley pidió otro whisky. Retazos de viejas conversaciones. ¿Cómo había convencido a otro inversor de la fiabilidad de su estrategia? ¿Cómo había presumido ante sus colegas de operaciones exitosas? ¿Cómo había hecho planes para un dinero que nunca tuvo? Volvió a casa a medianoche. El piso alquilado estaba frío y vacío. Nunca se había molestado en amueblarlo con muebles normales. Lo había dejado todo para más tarde.
Sobre la mesa había facturas sin pagar y un aviso del banco sobre un pago atrasado de la tarjeta de crédito. Wesley encendió el portátil y abrió el terminal de acciones. Números y gráficos se desdibujaron ante sus ojos. En otro tiempo había sido capaz de leer esos patrones, de predecir los movimientos del mercado, o solo creía que podía. Por la mañana tenía que volver a buscar trabajo, llamar a viejos conocidos, intentar salvar lo que quedaba de su reputación. Pero ahora, en el silencio del piso vacío, Wesley por fin se permitió admitirlo. Lo había perdido todo, no solo el dinero y la posición social, sino a sí mismo. El hombre que había estado fingiendo ser durante los últimos años ya no existía. El día del divorcio era sorprendentemente cálido para finales de otoño. Thelma aparcó delante del juzgado y se sentó en el coche durante unos minutos para revisar los papeles. En algún lugar, entre las páginas de números y lenguaje jurídico, se habían perdido 10 años de su vida. El pasillo del juzgado estaba abarrotado. Marjorie ya la estaba esperando, repasando las últimas revisiones del acuerdo de división de bienes. Wesley apareció 10 minutos más tarde, con el mismo traje que había llevado en la última vista, solo que ahora aún más desaliñado. Su abogado parecía francamente aburrido. La vista fue rápida y rutinaria. El juez examinó los documentos, hizo algunas preguntas aclaratorias y escuchó las declaraciones formales de las partes. El reparto de bienes no duró más de media hora. Wesley obtuvo sus efectos personales, un coche y una cuarta parte del valor del piso. Thelma observó en silencio cómo firmaba los documentos con mano temblorosa. «Ya está», dijo Marjorie mientras salían del vestíbulo. «Ya eres oficialmente libre». Thelma asintió. La libertad olía al polvo de los pasillos del tribunal y al perfume demasiado dulce de alguien. Después del juicio, se dirigió a la mansión, donde en el laboratorio se estaban llevando a cabo los últimos preparativos para el inicio de la producción. Los nuevos equipos relucían con los laterales cromados. Extractos de hierbas cultivadas en su propio invernadero se infundían en tubos de ensayo. La tecnóloga jefe, Sarah, mostraba los resultados de las últimas pruebas. «Mira, la concentración de principios activos es aún mayor de lo que esperábamos. Creo que podremos lanzar el primer lote la semana que viene». Thelma recorrió la sala, comprobando cada dispositivo, cada frasco. Aquí no había lugar para el pasado, solo para el futuro, que olía a hierbas y a acero limpio de laboratorio. En el pasillo, el capataz la interceptó. «S.R.A. Mortimer. Disculpe, señorita». Solo Thelma sonrió. El nuevo nombre aún le resultaba desconocido. «Thelma, hemos terminado de instalar el sistema de ventilación en el ala este. ¿Te gustaría comprobarlo?» La ventilación funcionaba a la perfección. Como todo en esta casa, cada detalle, cada mecanismo había sido pensado y calibrado, sin accidentes, sin compromisos. Por la noche, llegó un equipo de rodaje de la televisión local para hacer un reportaje sobre la nueva producción. Thelma les enseñó el laboratorio. Les habló de los planes de desarrollo, del concepto de cosmética orgánica. La cámara se deslizó por las antiguas bóvedas del techo, el moderno equipamiento, las pulcras camas del invernadero. «Es cierto que esta casa», empezó el periodista. «Hablemos de producción», la interrumpió suavemente Thelma. «Por ejemplo, sobre nuestra nueva gama de productos con extracto de salvia». Después de filmar, subió a su despacho. Los leños crepitaban en la chimenea, el único sonido en el silencio vespertino de la casa. Sobre la mesa había nuevos documentos del juzgado y en el ordenador parpadeaba un recordatorio de la videoconferencia de mañana con los socios europeos. Thelma se asomó a la ventana. Los faroles estaban encendidos en el jardín, iluminando los caminos restaurados y los rosales recién plantados. En algún lugar, más allá de la valla, había otro mundo, con tribunales, divorcios y traiciones. Aquí solo existía la tranquilidad de la vieja casa y la confianza en sus propias capacidades.
El teléfono tintineó. Un mensaje de Marjorie. Wesley intentó recurrir la sentencia. Denegada. Thelma no se molestó en contestar. Abajo, en el laboratorio, zumbaban los instrumentos y se encendía el sistema de riego automático del invernadero. La casa vivía su propia vida, adecuada, medida, real. Volvió a revisar el plan de producción para el mes siguiente. Las cifras cuadraban en una imagen clara de crecimiento y desarrollo, sin dudas, sin vacilaciones, solo hacia adelante. El viejo reloj del vestíbulo da las 9. Era hora de terminar la jornada laboral. Mañana hay mucho que hacer. Poner en marcha la primera línea de producción, reunirse con los distribuidores, acordar nuevos contratos. El pasado quedaba en una carpeta con documentos judiciales, y el futuro olía a hierbas y madera, como esta misma casa. El primer lote de nuevos productos ya había salido a la venta, y los comentarios habían superado las expectativas. Thelma estaba repasando los informes de ventas cuando la secretaria le informó de una visita inesperada. Wesley estaba en la recepción de su despacho, con un ramo de sus peonías blancas favoritas. ¿Puedo pasar? Parecía desacostumbradamente modesto. Solo quería hablar. Thelma señaló la silla de visitas, observando mentalmente lo afortunada que era de tener hoy a Marjorie en el despacho. Wesley depositó las flores en el borde del escritorio y se sentó, ajustándose nerviosamente la corbata. He estado pensando mucho últimamente, comenzó. Sobre nosotros, sobre lo que pasó, me equivoqué, sobre todo. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía y el teléfono sonaba en la recepción. Thelma esperó en silencio la continuación, observando las entonaciones familiares, la forma en que Wesley había convencido una vez a los inversores de la fiabilidad de sus proyectos. Sabes, perderlo todo te hace ver las cosas de otra manera. Dio un paso adelante. Me he dado cuenta de muchas cosas, cambiadas. Tal vez, quizás podríamos empezar de nuevo. En ese momento, sonó el teléfono interno. Llamaban del laboratorio de la mansión. Las nuevas pruebas habían dado excelentes resultados. Se podía poner en marcha una segunda línea de producción. Lo siento, Wesley. Thelma apartó el teléfono. ¿Dijiste algo sobre los cambios? Sí, yo conseguí un trabajo como consultor para una pequeña empresa, empezando de cero, y pensé que quizá podríamos... No, negó con la cabeza. No es posible. ¿Pero por qué? Admito mis errores. Estoy dispuesta a cambiar. Thelma miró el ramo. Las peonías eran exactamente iguales a las que él le había regalado el primer año que se conocieron. Por aquel entonces, había creído en la sinceridad de aquellos gestos. Porque no has cambiado, Wesley. Solo buscas una nueva forma de resolver tus problemas. Se levantó de un salto. Estás siendo injusto. Vine con el corazón abierto. Con el corazón abierto y un nuevo extracto bancario sin nada más que deudas. Ella le sostuvo la mirada con calma. Seamos sinceros, al menos por ahora. Por la tarde, Thelma hizo otra presentación en la mansión, esta vez ante un grupo de distribuidores europeos. Les mostró la producción, les habló de los planes de desarrollo y respondió a sus preguntas. El laboratorio funcionaba como un reloj. En los invernaderos maduraban nuevas hierbas para futuras fórmulas. Tras la presentación, se firmaron contratos para suministrar los productos a 3 países europeos. Thelma estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la mansión, mirando el sol poniente que coloreaba el jardín con tonos dorados. Hace 10 años creía en palabras bonitas y en un ramo de peonías. Hoy solo creía en los hechos y en las cifras de los estados financieros. Marjorie levantó la vista con los últimos documentos. ¿Sabes? Realmente consiguió un trabajo como consultor, solo que no dijo que le habían contratado con un período de prueba y el salario mínimo. Lo sé. Thelma firmó el último contrato. No ha cambiado, solo ha cambiado de táctica. En ese momento llegó un mensaje.
El primer lote de nuevos productos se había agotado por completo. Las tiendas pedían más suministros. Thelma sonrió. Había llegado el momento, un reconocimiento real que no requería palabras bonitas ni ramos de flores. Regresó tarde a casa. En el buzón había una carta de Wesley, páginas llenas de remordimientos y promesas. Thelma no la leyó. Mañana era un gran día. La puesta en marcha de la nueva línea de producción, reuniones con proveedores, conversaciones sobre la ampliación de los invernaderos. La vieja casa la recibió con un silencio acogedor. No había lugar para el fingimiento ni la manipulación, solo para la paz y la confianza. La lluvia nocturna crujía al otro lado de la ventana y el reloj marcaba las horas en el estudio. La vida continuaba, una vida real, construida sobre una base sólida de trabajo y honestidad consigo misma. Había sido una mañana ajetreada. El servicio de mensajería había confundido las direcciones y el nuevo equipo de laboratorio se había entregado en casa de Thelma en lugar de en la mansión. Estaba observando a los confusos operarios de la mudanza que intentaban dar la vuelta al camión de varias toneladas en un estrecho callejón cuando Marjorie llamó. «Siento que sea tan temprano. Wesley ha presentado una nueva demanda. Exige una renegociación de los términos de la división de la propiedad. Supuestamente ha encontrado nuevas circunstancias». Thelma suspiró al ver cómo el camión lograba finalmente la maniobra. ¿Y de qué se trata esta vez? Alega que estaba involucrado en el desarrollo de negocios, como que te dio consejos de negocios, te ayudó con contactos. El ruido de la cafetera se oía en el auricular. Marjorie estaba desayunando, como de costumbre, en el despacho. Thelma se imaginó a su amiga sentada en su escritorio perfectamente organizado, revisando documentos y sorbiendo el invariable café expreso doble. ¿Cuándo es la reunión? El jueves. Pero no te preocupes, es una agonía. Después de la llamada, Thelma condujo hasta la finca. Un nuevo lote de hierbas había florecido en los invernaderos. El delicado aroma de la lavanda se mezclaba con el agrio olor de la salvia. Le encantaban esas rondas matinales, en las que podía pensar tranquilamente, observando el trabajo de la naturaleza. En el laboratorio los técnicos preparaban una nueva fórmula. Sara le enseñó las muestras. Textura ligera, agradable aroma natural. ¿Te imaginas? Sonríe. Nuestra crema de lavanda ya está siendo aclamada como un pequeño milagro. Una mujer vino ayer. Dice que las alergias de su hija han desaparecido. El jueves, Thelma se puso su traje gris favorito, el mismo que había llevado cuando firmó los papeles para comprar la finca. La falda le quedaba holgada. Había adelgazado en los últimos meses, pero no se molestó en cambiarse de ropa. El traje le daba buena suerte. En la sala del tribunal, Wesley estaba sentado con su nuevo abogado, un tipo muy joven con un brillo ambicioso en los ojos. Habían preparado toda una presentación sobre la inestimable contribución de Wesley al negocio. Marjorie sacó con calma una carpeta. «Su señoría, aquí están los registros de todas las reuniones de negocios de la empresa durante los últimos 5 años. El señor Mortimer no asistió a ninguna de ellas. Y aquí están los registros financieros, ninguna inversión por su parte. En cuanto a los contactos...» La reunión no duró mucho. Wesley se sentó con la cabeza gacha mientras el juez leía la decisión de no reconsiderar. Su nuevo abogado jugueteaba con el papeleo. Por la tarde, el laboratorio estaba realizando las pruebas finales de la nueva línea de productos. Thelma estaba observando el equipo en funcionamiento cuando llegó un mensaje de Wesley. «Espero que seas feliz. Me lo has quitado todo». Ella no se molestó en contestar. En la sala contigua, un joven químico estaba montando un nuevo cromatógrafo, tarareando algo para sí. Olía a café recién hecho. Los técnicos del laboratorio acababan de tomarse un descanso. En casa, Thelma pasó largo rato sentada en su despacho revisando viejas fotografías. Aquí ella y Wesley en la inauguración de su primera tienda.
Él se quedó un poco apartado, con una sonrisa condescendiente apenas perceptible. Y aquí está el lanzamiento de una nueva gama hace 5 años. Ella habla entusiasmada de los planes y él consulta su teléfono. ¿Cómo no se había dado cuenta antes de estas pequeñas cosas? Por la mañana llegan los resultados de las pruebas de los nuevos productos. Todos los indicadores superan las expectativas. Había ambiente festivo en el laboratorio. Sara había traído una tarta casera. Thelma miró a su equipo, personas apasionadas y con talento que creían en la causa común, y pensó que ningún tribunal podría arrebatarle lo principal, la capacidad de crear algo real. Las primeras rosas florecieron en el jardín de la finca. Las había plantado el otoño pasado, justo después de comprar la casa. El jardinero le enseñó nuevos parterres con hierbas medicinales y le habló de los planes para ampliar los invernaderos. La vida continuaba, la vida real, llena de trabajo, no de pretensiones vacías. La finca estaba terminando los últimos retoques de la reconstrucción. Thelma recorrió el camino de grava hasta la entrada principal, observando cómo había cambiado el jardín. Arbustos bien recortados, bancos nuevos, una fuente restaurada. El sol de otoño brillaba entre el follaje ralo de los viejos manzanos, reflejándose en el cristal pulido del invernadero. En el vestíbulo la recibió Alice Brighton, la misma que había sido la primera en llamar para preguntar por el divorcio. Ahora había venido para hablar de un proyecto conjunto. Su cadena de spas estaba interesada en una nueva línea de cosméticos. Increíble. Alice giró la cabeza mirando las molduras restauradas. Y recuerdo cómo era esta casa hace 6 meses. Papel pintado espeluznante, techos caídos. Thelma la condujo por el edificio, desde el laboratorio donde complejos instrumentos creaban nuevas fórmulas hasta la acogedora sala de estar del primer piso, ahora lugar de reuniones informales con los socios. ¿Sabes? Alice removió su té con una cuchara de plata. Tengo que confesarte algo. Cuando te divorciaste, mucha gente pensó que estabas cometiendo un error. Wesley parecía tan fiable. Thelma permaneció en silencio, sirviendo té en las tazas. Había encontrado el juego de antigüedades en el mercadillo. Encajaba perfectamente en el ambiente de la casa. Y ayer me lo encontré en el supermercado, continuó Alice. Estaba comprando comida preparada y una botella de whisky. Parecía perdido. Algo tintineó en el laboratorio. Al parecer, los técnicos estaban montando un nuevo equipo. A través de la ventana entreabierta llegaba el olor de las manzanas del huerto. Todas esas historias con sus deudas, los malos tratos, ¿quién lo hubiera dicho? Siempre dio la impresión de ser un hombre de éxito. Las apariencias engañan. Thelma puso sobre la mesa un jarrón con galletas horneadas por ella misma. Cocinar siempre la ayudaba a pensar. Cuando Alice se marchó, bajó al jardín. El jardinero mostraba el nuevo sistema de riego y hablaba de los planes para ampliar el jardín de hierbas medicinales. A Thelma le encantaban estas conversaciones pausadas sobre plantas. La devolvían a lo que era importante, a lo que se trataba. Por la noche, Marjorie venía a charlar por los viejos tiempos. Se sentaron en el mismo salón, ahora iluminado por el cálido resplandor de apliques antiguos. ¿Sabes a quién conocí en la ópera? Marjorie se sirvió un poco de té. Jennifer Holland. ¿Recuerdas sus recepciones de Navidad? Preguntó por ti. Thelma recordaba aquellas recepciones. La interminable charla sobre operaciones bursátiles, las miradas embelesadas de las mujeres cuando Wesley especulaba sobre inversiones, las conversaciones en voz baja sobre sus sencillos negocios. Jennifer siempre había intentado mantenerla alejada de las conversaciones serias. Las mujeres eran más adecuadas para hablar de recetas y moda. Ha cambiado mucho, continuó Marjorie. Ya sabes, incluso algo callada. Dijo que estaba pendiente de tu compañía. Los leños crepitaban en la chimenea. Thelma arrojó otro, admirando las chispas. Habían encontrado esta chimenea por casualidad.
bajo una capa de yeso, y ahora era el corazón del salón. Marjorie se acercó a la ventana, contemplando el jardín del atardecer. ¿Recuerdas la primera vez que me trajiste aquí? Pensé que te habías vuelto loca, tanto trabajo, tanta inversión. Y ahora lo miro y pienso que es otra dimensión. Es tan real. Estaba oscureciendo fuera de la ventana. Las luces del jardín se encendieron automáticamente. Otro pequeño milagro de la tecnología moderna en una casa antigua. Thelma se acercó a la ventana y observó cómo la luz de los farolillos dibujaba fantasiosas sombras en los senderos. En algún lugar de la ciudad, Wesley estaba terminando su whisky vespertino en un piso de alquiler. En algún lugar, Jennifer Holland se replanteaba sus ideas sobre el éxito. Y aquí, en la vieja mansión, la vida fluía, mesurada y correcta, como el movimiento de un péndulo en un reloj de pie en el vestíbulo. ¿Te quedas a cenar?, preguntó Thelma a su amiga. He hecho magret de pato con ciruelas pasas. La cocina olía deliciosamente a especias y a productos recién horneados. Thelma preparó la salsa, escuchando las noticias de Marjorie con el borde de la oreja. Cocinar siempre la calmaba. Había algo meditativo en el proceso de crear una pequeña obra maestra culinaria. Y mañana sería un nuevo día, con el olor de las hierbas en el laboratorio, el zumbido de los instrumentos, nuevas ideas y planes. La casa tenía vida propia, y esa vida era exactamente como Thelma había querido que fuera. La ciudad se preparaba lentamente para el invierno. Thelma conducía por las calles de la mañana, viendo cómo los limpiaparabrisas barrían las últimas hojas. Vio una figura familiar en la puerta de su cafetería favorita. Wesley estaba cargando maletas en un taxi. Le esperaba un día ajetreado en la mansión. Una delegación francesa venía a hablar de un proyecto conjunto. Thelma recorrió las habitaciones, comprobando los últimos preparativos. Sara estaba preparando muestras de las nuevas fórmulas para su presentación. ¿Todas las flores del invernadero en el salón? Thelma echó un vistazo a la florista que preparaba arreglos de hierbas y rosas recién cortadas. Sí, y añadimos lavanda como usted pidió. Los franceses lo agradecerán. Se reunió con la delegación en la entrada. Madame Dupré, directora de una importante empresa de perfumería, contempló con interés la fachada de la antigua mansión. «¡Qué enfoque tan inusual!», comentó en un inglés excelente. Normalmente, los locales industriales tienen un aspecto más industriales. En el laboratorio, los invitados estaban animados. Thelma mostraba el proceso de creación de extractos, explicando las peculiaridades de trabajar con componentes orgánicos. Madame Dupré escudriñaba la documentación mientras sus técnicos comprobaban el equipo. Tras la presentación, subieron al salón. Una suave luz entraba por las altas ventanas y los troncos crepitaban en la chimenea. Thelma estaba sirviendo té cuando sonó el teléfono, un mensaje de Marjorie. Wesley va a volar a Seattle. Dicen que ha encontrado un trabajo en una pequeña empresa de inversiones. Thelma colgó el teléfono. En el salón, Madame Dupré discutía apasionadamente con sus colegas sobre muestras de nuevos productos. El aroma del té recién hecho se mezclaba con el de las hierbas. Por la tarde, cuando la delegación se marchó, Thelma se quedó hasta tarde en la mansión. En el laboratorio los técnicos instalaban nuevos equipos. En el invernadero el jardinero revisaba el sistema de calefacción antes del invierno. Subió a su estudio. Era el mejor lugar para pensar. Al otro lado de la ventana, la fina lluvia se estaba convirtiendo en nieve húmeda. En algún lugar del aeropuerto, Wesley esperaba su vuelo. La ciudad que había intentado conquistar por fin le había echado, y ella estaba haciendo lo que mejor sabía hacer: crear algo real. Llamaron a la puerta. El capataz había traído los últimos planos. Había planes para ampliar los invernaderos y tenían que estar hechos antes de que llegara el frío. Thelma se sumergió en los documentos, escuchando el viento fuera de la ventana. Volvió a casa en la oscuridad. Había un sobre en el buzón.
Wesley había dejado una breve nota, sin disculpas ni acusaciones, solo: «Espero que seas feliz. Has conseguido lo que yo solo soñaba». En la cocina, Thelma preparaba su té de hierbas favorito, una mezcla que ella misma había hecho con plantas de los arriates de la finca. Olía a menta y tomillo. En momentos como este sentía con especial intensidad lo acertado de su camino. Había mucho trabajo que hacer por la mañana: firmar un contrato con los franceses, poner en marcha una nueva línea de producción, hablar de la colección de primavera. Pero ahora, en la tranquilidad de la tarde, podía sentarse con una taza de té y escuchar cómo el viento jugaba con las contraventanas. En el estudio sonaba un viejo reloj, otro hallazgo de mercadillo. Thelma sacó una carpeta con bocetos de nuevas etiquetas. El trabajo siempre era la mejor cura para los pensamientos innecesarios. La radio ronroneaba en la habitación contigua, el agua goteaba del grifo de la cocina. Los sonidos habituales y acogedores de un hogar donde cada cosa estaba en su sitio. El teléfono sonó sobre la mesa. Madame Dupré. El contrato podría firmarse mañana mismo, ya se habían acordado todas las condiciones. Thelma tomó nota en su agenda y sonrió. La vida continuaba y había mucho que esperar. La primavera se había adelantado. Los primeros tulipanes florecían ya en el jardín de la mansión cuando Thelma decidió celebrar un acto benéfico en apoyo del jardín botánico de la ciudad. La idea había surgido por casualidad. El director del jardín, Robert Knightley, le había pedido consejos sobre el cultivo de plantas medicinales y la conversación había derivado de algún modo hacia los problemas de financiación. Los invitados empezaron a llegar a las 6. En el vestíbulo tocaba un cuarteto de cuerda y en el salón se exponían muestras de una nueva línea de cosméticos creada especialmente para la velada. Parte de los beneficios de su venta se destinarían a renovar los antiguos invernaderos del jardín botánico. Thelma estaba saludando a los invitados cuando apareció Robert, vestido de riguroso traje, pero con el pelo ligeramente despeinado, como si acabara de trabajar en el jardín. Sin embargo, conociéndole, así era. «Espero no llegar demasiado tarde». Le tendió un pequeño manojo. «Son semillas de la lavanda de la que te hablé, una variedad rara. Creo que echará raíces en su invernadero». En su voz había el interés genuino de un científico, no cortesía social. Se habían reunido varias veces en el último mes para hablar del proyecto de renovación del jardín, y en cada ocasión la conversación había ido mucho más allá de los temas de negocios. La velada iba bien. Thelma mostraba a los invitados el laboratorio, les hablaba de la producción, y Robert complementaba su relato con datos interesantes sobre las plantas. En un momento dado se encontraron en el jardín de invierno. La mayoría de la gente solo ve las plantas como materia prima o decoración. Sin embargo, cada una es todo un universo. Thelma se sorprendió admirando sus manos, fuertes, con rastros apenas visibles de tierra bajo las uñas, las manos de un hombre al que no le asustaba el trabajo de verdad. Después de la parte formal de la velada, se sentaron en su despacho. Robert habló de sus planes para una nueva exposición de plantas medicinales. Thelma compartió sus ideas para ampliar la producción. La conversación fluyó con facilidad, sin tensiones ni intentos de impresionar. «¿Sabes?», dijo de repente, mirando por la ventana el jardín del atardecer. «Al principio pensé que solo eras una mujer de negocios que utilizaba las plantas con fines lucrativos. Ahora veo que no es así». «¿Cómo?». «Eres como un jardinero, creando condiciones para el crecimiento, cuidando, esperando, y no intentas forzar a la naturaleza a obedecer tus deseos». En sus palabras no había nada de la habitual adulación profana. Thelma sintió que algo cálido se apoderaba de su pecho, la sensación largamente olvidada de sentirse comprendida de verdad. Hablaron durante largo rato de jardines y hierbas, de libros antiguos y de nuevas investigaciones. Robert hablaba de sus viajes en busca de plantas raras.
Telma de los entresijos de la creación de cosméticos naturales. Al despedirse, preguntó, como de pasada, ¿le gustaría ver nuestra nueva colección de hierbas picantes? Hay algunas variedades que podrían interesarle. Me encantaría, contestó Telma, notando para sus adentros lo natural que sonaba la invitación. Ya en casa, ordenando los papeles de la noche, encontró un sobre de semillas de lavanda. En el paquete había una nota con un número de teléfono y una breve anotación. Para consejos sobre el cultivo, cuando quiera. Telma sonrió. Fuera de la ventana, las primeras hojas florecían en los árboles, el jardín olía a tierra fresca y a la promesa de algo nuevo. Había verano por delante, nuevos proyectos, nuevas reuniones, y quizá algo más, algo real, como las primeras flores de primavera abriéndose paso entre las hojas del año pasado. El reloj de la oficina marcaba la cuenta atrás de un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que no tendría que fingir ni adaptarse, en el que podría ser ella misma y conocer a alguien que valorara precisamente eso.